Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a resolver este primer punto que se encuentra en la página 19. Entonces empezamos primero. Se representa simbólicamente cada expresión. Aparecen las palabras subconjunto, contenido y pertenencia. Entonces, un conjunto es subconjunto del otro cuando, un ejemplo de este, tengo que el conjunto S está formado por los elementos 1, 2, y tengo otro conjunto llamado P y está formado por los elementos 1, 2 y 3. Entonces, observo cómo claramente los dos elementos de mi conjunto S están también en P. Esto significa de que S es un subconjunto y así de P. Y se representa por medio como de una S, como una de C. Entonces, cuando todos los elementos, porque son todos los elementos de un conjunto, están dentro de otro, se dice de que un conjunto es subconjunto del otro. Ejemplo, como el que vemos aquí, todos los elementos de S. ¿Cuáles son los elementos de S? Los elementos de S son 1 y 2. Ellos están dentro de P. ¿Cuáles son los elementos de P? Son 1 y 2 y 3. Entonces, cuando esto sucede, se dice de que S es un subconjunto de P porque todos los elementos de S están en P. Y ahora, nuevamente tengo un conjunto S y está conformado por los elementos 1 y 2 y un conjunto P que está formado por los elementos 3, 2 y 0. Entonces, puedo observar cómo efectivamente el 2 está dentro de P, sin embargo, el 1 no está dentro de P. Entonces, esto significa de que S no es, se representa con la misma letra y un palito, no es subconjunto de P. ¿Listo? Basta con que no esté un elemento, un solo elemento dentro de otro para decir de que no es subconjunto. Como podemos observar, el 1 no está dentro de P, pero el 2 sí está. Sin embargo, yo digo que como el 1 no está en P, yo enseguida digo de que S no es un subconjunto de P. Entonces resolvamos todos los ejercicios donde aparece subconjunto. S es un subconjunto de U, entonces tengo que S, yo no sé cuál es el conjunto S, pero como me están diciendo de que S es un subconjunto de U, y en el ejemplo, en el ejercicio me dicen, representa simbólicamente cada expresión, entonces tengo que S es un subconjunto de U. Listo. Luego viene M no es un subconjunto de S. Entonces tengo que M no es un subconjunto, entonces escribo la misma C, pero con un palito. No es un subconjunto de S. Continúo con la D. B está contenido en C. Cuando me dicen que B está contenido en C, yo lo relaciono con la misma frase de subconjunto. Quiere decir de que B es un subconjunto de C. Entonces yo puedo decir B es un subconjunto de C o B está contenido en C. Ambos me relacionan la palabra subconjunto. Es decir, que yo tengo que escribir aquí la letra B y la simbología de subconjunto y escribo la letra C. Listo. Aquí también tengo otro. P no está contenido en R, entonces yo coloco P
no está contenido, nuevamente, la simbología de no contenencia o de no subconjunto en R. ¿Listo? Y ahora veamos el siguiente, pertenencia. Estas son las simbologías de pertenencia. Esta simbología que está aquí me señala cuando un elemento, miren que estamos hablando de elementos, y arriba estamos hablando de conjuntos. Entonces, subconjuntos o contenido se relacionan los conjuntos como tal. Y en pertenencia me relacionan son los elementos. Es un elemento pertenece a un conjunto o no pertenece a un conjunto, pero estoy hablando de elementos, más no de conjuntos. Esa es la diferencia entre subconjunto y pertenencia. Subconjuntos es para conjuntos, como la misma palabra lo dice, y pertenencia son para elementos de conjuntos. Entonces, se dice que un elemento pertenece a otro y se señala con esta simbología, una letra E. Y no pertenece, es esta, la misma letra E y un palito. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de este, vamos a trabajar con el mismo ejemplo de este, en los conjuntos S y P. Entonces, yo puedo decir de que el 1 pertenece al conjunto S, ¿cierto? Porque aquí está el 1 y 1 está en el conjunto de las S. También puedo decir de que el 0 también puedo decir de que el 0 no pertenece al conjunto de las S, ¿cierto? Porque en el conjunto de las S los elementos son solamente 1 y 2. ¿Dónde pertenece el elemento 0? Pertenece en el conjunto P. Entonces 0 pertenece al conjunto P. ¿Y quién también pertenece al conjunto P? El número 3. El número 3 pertenece al conjunto P. Entonces, si vemos cómo hablamos de elementos, aquí el número 1 es un elemento, ¿cierto? El número 0 también es otro elemento. El número 0 nuevamente es un elemento. Y el número 3 es un elemento. Entonces relaciono elementos con conjunto. Y miro si ese elemento está en ese conjunto. Si está en ese conjunto, utilizo la letra E. Pero si no está en ese conjunto, utilizo la misma letra E, pero con el palito. ¿Listo? Entonces empiezo resolviendo. X no pertenece a, entonces X, y la relación de no pertenece es la E, junto con el palito, no pertenece al conjunto A. ¿Listo? El siguiente, Z es un elemento de N. Si Z es un elemento de N, entonces Z pertenece a N, ¿cierto? Porque está dentro de mi conjunto N. Entonces Z pertenece a N. Listo. La siguiente. N no es un subconjunto de B. Entonces quiere decir de que N no es un elemento. Entonces no pertenece porque no está contenido en él en B. Y por último, M pertenece a P. Entonces M, la simbología de pertenece a P. ¿Listo? Y terminé el punto número 1. El punto número 3 de la misma página. Tengo un conjunto universal. El conjunto universal está formado por los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tengo además de que 1 pertenece a A, 2 pertenece a
3 pertenece a B, 5 pertenece a A, 1 pertenece a B, 2 no pertenece a B, 3 pertenece a A, 5 no pertenece a B, 6 pertenece a B, 5 no pertenece a B, 6 pertenece a B, 4 no pertenece a A, 6 no pertenece a A y 4 que no pertenece a B. Entonces me dice, determina por extensión los conjuntos A y B. Yo en el ejemplo voy a realizarlo con el conjunto A. Ustedes en su libro terminan el conjunto B. Entonces me dice, determina por extensión el conjunto A. Recordemos que por extensión es decir cuáles son esos elementos que pertenecen al conjunto A. Y en mi ejercicio me lo están dando. Me dicen, 1 pertenece a A. Entonces, si 1 pertenece a A, 1 es un elemento, es decir, 1 está en A. ¿Cuál más está en A? El 2 está en A. Voy tachando entonces. El 2 está en A porque me dice 2 pertenece a A, entonces aquí está el número 2. ¿Quién más está? 3 pertenece a B, 5 pertenece a A, entonces escribo el número 5 porque 5 está en A. ¿Cuál más? Me dicen que 3 también pertenece al conjunto A, entonces 3 pertenece a mi conjunto A. ¿Cuál más? Y listo, terminé. ¿Por qué terminé? Porque aquí me dicen que 4 no pertenece a A. Entonces yo no puedo escribir el 4 aquí porque 4 no está en A. Lo mismo pasa con el número 6. 6 no pertenece a A, entonces yo no puedo escribirlo acá. Los números que pertenecen a A son el 1, el 2, el 5 y el 3. Listo. Entonces listo. Ese punto terminé. Porque nada más era determina por extensión, es decir cuáles son los elementos de mi conjunto A, teniendo en cuenta la siguiente información, la información que me está brindando el ejercicio. El diagrama de la figura 2 muestra el número de personas que respondieron una encuesta sobre los deportes que practicaban. Los deportes son el golf, el fútbol y el baloncesto. ¿Cuántas personas prefieren practicar solo golf? Entonces me ubico. ¿Dónde está mi conjunto? Esto se llama diagramas de Venn, ¿cierto? ¿Y dónde está el conjunto de las personas que jugaron golf? Este es. Aquí está. En rojo está seleccionado el conjunto de las personas que jugaron golf. Ahora, pero yo identifico de que existen unos números que también están en otros diagramas, es decir, el número 15 está en otro diagrama, el número 12 está repetido porque aparece en todos los diagramas, el número 17 también está repetido. ¿Cuál es el único número que me queda? Pues el número 23. Esto quiere decir que las personas que solo jugaron golf, son en total 23 personas. Y ahora voy a trabajar con la D. Ustedes trabajen la B y la C. ¿Y cuántos prefieren practicar solo baloncesto y fútbol? Entonces me ubico primero donde están el deporte de baloncesto. El deporte de baloncesto está aquí. Este es baloncesto. Y el fútbol se encuentra por esta parte. Vamos a ponerlo con verde. Listo. Entonces, ahí está el diagrama de fútbol y señalado con verde, y el diagrama de baloncesto señalado con rojo. Y listo. ¿Y cuál es el número en común que tienen nada más ellos dos? Listo. ¿Cuál es ese número en común que tienen solamente ellos dos? Pues obviamente es el número 13. ¿Por qué es el número 13? Porque si yo me doy cuenta, el número 12,
que también está ahí, está también en golf, entonces ese no. El número 18 son las personas que solamente jugaron fútbol, entonces ese tampoco. Y el número 14 son solamente esas personas que jugaron baloncesto, entonces ese tampoco. ¿Listo? Si yo me doy cuenta, entonces las personas que comparten fútbol y baloncesto al tiempo son en total 13 personas. Y continuamos trabajando el punto número 4 de esta página. El compromiso del día de hoy es la página 29, los puntos del 1 al 4. ¿Listo? La fecha límite de envío es el junio 5 y les voy a pedir un favorcito. Por favor, trabajemos el envío de actividades por la plataforma Norma. Sí, por favor, trabajemos el envío de actividades por medio de la plataforma Norma. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, de pronto si quieren confirmar si me llegó o no por medio de la plataforma, me pueden escribir y yo con mucho gusto voy a revisar y les voy a confirmar si llegó o no llegó. Entonces, sin nada que decir, que tengan todos un buen día, bendecido por el Señor. Entonces, nuevamente les recuerdo trabajar por medio de la plataforma Norma.